באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין. Bien, continuamos con ustedes. Habíamos dicho que quién era el escritor de esta extraordinaria carta, epístola. Ya vimos que fue Shaul y el por qué. Debemos sumar un elemento más del por qué Shaul. Primero ya vimos, porque él fue escogido por Yahweh, una vez que aquel grupo de judíos, según como lo leímos en el libro de los Hechos, no quiso escucharlo y él decidió, por mandato del Padre Eterno, ir a los gentiles. Lo otro, nosotros sabemos, los que medianamente hemos leído la Escritura, que en el libro de los Hechos se clarifica que hay un partimiento del oficio entre Kefa, Pedro, y Shaul, Pablo. Kefa, Pedro, es considerado el emisario o el apóstol, como le conocen en el mundo cristiano, el apóstol de la circuncisión, es decir, que él fue en su primera fase de su oficio a trabajar, a predicarles, a enseñarles a toda la circuncisión, que es un hebraísmo en ese caso, para referirse a los judíos, que fue los que quedaron en la tierra de Israel y que pudieron regresar. Mientras que Shaul, Pablo, es conocido como el apóstol de los gentiles. Y eso hay que saberlo el por qué. Eso no es folclórico ni porque cayó al azar. Número uno, y esto es importante que lo sepan los hermanos en Yeshua, Kefa se formó en la escuela de pensamiento hebrea que de las dos que predominaban en el siglo I, llamada o presidida por Shammai. Así que yo invito a los hermanos en Yeshua a estudiar la escuela de Shammai para que usted sepa por qué Kefa, por qué Pedro se comportó en algunas ocasiones como se comportó, por qué su actitud de no querer ir inicialmente a la casa de Cornelio, por qué algunas disputas las tuvo con Shaul. ¿Por qué Kefa se formó en la escuela de pensamiento hebraica, de la halajá hebraica, de Shammai? Mientras que Shaul, Pablo, no estudió en esa escuela. Su instructor, su formador, fue el gran rabino Gamaliel. Y eso lo dice la Escritura, y los hermanos que han leído la Escritura saben a lo que yo me estoy refiriendo. Gamaliel él fue nieto de Hillel, la segunda escuela de pensamiento que se debatían en ese siglo, en el siglo I, el poder de la interpretación de las Escrituras. Solo que, quiero que aquí sepan todos los hermanos, entre una de las diferencias puntuales de estas dos escuelas es que la escuela de Shammai era una escuela ortodoxa, era una escuela rígida, era una escuela apegada a la letra, era una escuela que solamente consideraba a los judíos, mientras que la escuela de Shammai era más abierta, era más humanista, creía más en el hombre, entendía que no solamente los judíos podían alcanzar la salvación, sino por ende también los gentilizados, los judíos gentilizados. Y de allí el porqué Shaul es escogido para los gentiles. La escuela de Hillel consideraba, escúchenme, en su formación, que los gentiles podían alcanzar salvación. Y esto es importante, la mayoría, el 90% de los que se formaban en la escuela de Hillel terminaban siendo fariseos. Y este detalle quiero que lo apunten bien los hermanos. Y por eso usted lee que cuando Shaul le escribe la epístola a Filipenses, dentro de la religión con la que él se identificó que practicaba antes de conocer a Yeshua, era el fariseísmo. Eso está en Filipenses capítulo 4, por ahí, luego lo vamos a precisar, capítulo 3 si no me equivoco, donde él precisa que perteneció a la religión farisea, y aquí estoy recalcándoles que se formó en la escuela de Hillel. Muy bien, ahora sí pues, vamos a estudiar cuál es la problemática que dio origen de que Shaul escribiera la epístola a los Gálatas. Para ello tenemos que irnos necesariamente al capítulo 15 del libro de los Hechos. Por eso le pedí a los hermanos cuando inicié que leyesen el capítulo 15 del libro de los Hechos. Ahí está la razón de por qué se escribe esta epístola. ¿Qué está planteado? ¿Qué está suscitado en el libro de los Hechos? Dice la Escritura
que se levantaron unos hermanos sin autorización de los emisarios de Jerusalén, dice, porque algunos hermanos bajaron de Yehudá a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos entre otras cosas de Galuyab, diciendo, no pueden ser salvos a menos que se sometan a la Brit Milá, a la circuncisión, en la manera ordenada por Moshe. Esto fue el primer detonante que comenzó a suscitar una problemática en aquellos hermanos que estaban regresando a la fe. Estos señores, ¿quiénes eran estos señores que está diciendo el capítulo 1? El capítulo 15, versículo 1. Mire, yo le invito que siga leyendo conmigo el capítulo 15 del libro de los Hechos, pero ahora le invito a leer el versículo 5. Ahí dice quiénes eran. Pero algunos de los que habían llegado a confiar eran de la secta de los fariseos. Ahí está bien claro. Ellos se levantaron y dijeron, es necesario que sean sometidos a circuncisión y así puedan dirigirse a observar la Torah. Aquí está el problema medular que se suscita aquí. Estos hermanos, y que en el versículo 24, quiero que usted lo lea, por favor, versículo 24 del mismo capítulo 15, dice que estos hermanos que habían salido, que habían bajado de Jerusalén para venir a perturbar a esta gente, dice, hemos oído que alguna gente ha salido de entre nosotros, dijeron los emisarios, sin nuestra autorización. Eso es importante lo que dice el versículo 24. Y que ellos los han turbado con sus palabras, trastornando sus mentes. Qué importante tener este versículo claro a la hora de estudiar la epístola de Galuyab. Fueron unos fariseos que vinieron a perturbar las mentes de los que estaban regresando a la fe, diciéndoles, y aquí está este problema, que la única manera de ser salvo era que tenían que circuncidarse. Y todos aquí sabemos que la circuncisión es un ordenamiento escritural dado por Yahweh a Abraham, y que luego se institucionaliza como un misbó, un mandamiento en la escritura. Pero nunca dice la escritura que es un causal para ser salvo. No, la salvación se produce por la confianza en Yeshua, confiando que por el sacrificio que él hizo, al ser ejecutado como un criminal en la estaca, nosotros alcanzamos la salvación. Empezamos en ella y luego una vez que alcanzamos la salvación por esa fe, o que entramos en ella más bien, tenemos que empezar en la obediencia a los misbog, incluyendo por supuesto el misbog de la Brit Milá. Ahora, ¿cuál es el problema entonces medular? Que estos fariseos que se habían sumado a la fe en Yeshua, le estaban diciendo a los creyentes que tenían que circuncidarse para ser salvos, lo cual se estaba convirtiendo en un peso, y voy a usar una palabra muy nuestra, un estorbo para estos creyentes que estaban regresando. Eso ocasiona, y esta aclaratoria es importante que la tengan presente los hermanos en Yeshua, que se reúnen en Jerusalén, y para allá fue Barnabá y Shaul, Bernabé y Pablo, a ir a asistir a esa reunión en Jerusalén con los emisarios de Yeshua. Y aquí voy a decir esto que probablemente no es conocido mucho en el sector cristiano. Después de la muerte y resurrección de Yeshua, ustedes saben que el Sanedrín judío lo componían fariseos. Casi todos eran creyentes. Ese Sanedrín era creyente de la Torá oral. Ante eso, los creyentes en Yeshua vieron la necesidad de formar ellos un concilio, un Sanedrín, ahora por los emisarios de Yeshua. ¿Por qué? Porque estos que componían el Sanedrín judío eran generalmente creyentes de la Torá oral. Y aquí viene una diferencia bien importante, que casi nunca en el cristianismo nos enseñaron que se hablaba de una Torá oral, de una ley oral, y de una Torá escrita. ¿Cuál es la inmensa diferencia entre una y otra? El abismo entre una y otra. Escuchen, la Torá oral son todas aquellas recopilaciones de tradiciones que estos fariseos comenzaron a darle rango de mandamiento, rango de misbog, y que empezaron a privar más, a prevalecer más que los mandamientos mismos dados en la Torá escrita, que es la Torá de Moshe. Que no debo decir de Moshe, que escribió Moshe por inspiración de Yahweh, que son de Yahweh, los misbog. Y aquí yo quiero que usted comience a entender esto. Hay una Torá oral, que es conocida como la ley oral, que es conocida como las obras de la ley. De manera que cuando usted comience a leer ahora Galuyab y va a ver la palabra obras de la ley, no está hablando de las obras de la ley de Moshe,
está hablando de la ley oral, esa que los fariseos empezaron a generar producto de añadirle mandamientos a los mandamientos, tal vez para protegerlos a algunos de ellos, más la recopilación de sus tradiciones, las cuales pasaron a imponerse más como mandamiento, como del Padre, no siendo del Padre. Así que aquí estamos ahora ya empezando a entender los términos para poder entonces nosotros entender la epístola. De manera que estos creyentes, que eran fariseos, estaban empezando a perturbar la mente de los creyentes en esta ciudad, de esta asamblea, en el Ponto de Galacia. Dicho esto, es importante entonces que empezamos a tener claro qué es un fariseo. Si nosotros comenzamos a entender quiénes fueron los que perturbaron la mente de estos creyentes, vamos a entender la epístola. Primero, los fariseos. Esta secta, y en este minuto que me resta voy a resumirlo para darle un detalle más al regreso. Esta secta fue una de las sectas más predominantes en la estadía de Yeshua en la tierra. Según el Talmud, existieron 7 tipos de fariseos. Y esta secta, su palabra en hebreo es perushim. Perushim es la palabra que en hebreo se les conoce. Y al regreso, vamos a detallar algunos aspectos de esta secta y el otro movimiento religioso que afectó a los creyentes de Galuya o de Galacia o de Gálata, como usted le conoce. Así que al regreso continuamos con este aborde de esta importante epístola para nosotros hoy por hoy. Les esperamos al regreso. אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין